Buenas tardes, jóvenes. Ya está Abigail, Alex, Anet, Michelle, Aranza, Brian, Clara, Claudia, Esmeralda, Jessica, Carla, Marjorie, Michelle Carrillo, Wendy y Jessica. Bueno, faltan algunos de sus compañeros, pero vamos a iniciar, jóvenes. Gracias, recibí sus actividades que les había dejado, entonces vamos a manejar lo siguiente. Permítame unos segunditos, ahorita comentamos. Si está hablando usted, profe, no se escucha nada. Bueno, ahorita, permítame, ahorita vamos a ver. Bueno, qué bueno que me das el comentario. Ya ve que a veces el audio tiene un pequeño problema, pero no se preocupen. En estos minutos comenzamos con nuestra sesión del día de hoy. Dejé que hicieran unos resúmenes sobre el libro de retórica y argumentación, que ya los compartí, que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a entrar precisamente a este punto. ¿Cuál es la importancia de la retórica y la filosofía? Sí, que es el tema que vamos a ver hoy precisamente. Retórica y filosofía, que tenemos nosotros que tocar en este aspecto. Pero antes de eso vamos a ver. Cuando hablamos de la confirmatio, de acuerdo a lo que nos emite la Corte, ¿sí? La confirmatio, ¿qué nos puede comentar sobre este punto? Vamos a empezar con Jessie. Jessie, ¿qué nos dice? Dice, la confirmatio es donde se desarrolla la búsqueda de argumentos, es decir, de inventio. Esta es a decir del propio Cicerón. Y Cicerón, ¿qué nos comenta sobre esto? De acuerdo a lo que se leyó, también puede hacerlo en tus propias palabras. Por ejemplo, Profe, una pregunta, ¿qué Jessie? Ajá, adelante, adelante. Sí. Bueno, profe, pues yo de lo que me acuerdo es que hablaba sobre el tipo de argumentación, algo así que podría ser donde tú decías tus argumentos y que no había argumentos inválidos. Ajá, es correcto, podríamos decirlo así. Por eso hablamos de un discurso argumentando que es de confianza ante una autoridad y que debe estar fundamentado. A ver, usted que es de primer cuatrimestre, ¿qué materia están llevando ahorita, aparte de esta, la que estamos viendo? Jessica, ¿qué otra? Pues llevamos teoría general del proceso, historia del derecho.
Ajá. Historia del derecho mexicano y universal. Ok, historia del derecho mexicano y universal. Bueno, hay algo que haya sucedido en un argumento válido en la historia de México y que haya sido pilar para una transformación en México. ¿Qué pasó? Algo que recuerde de esa materia y que la hagamos en este momento una semblanza. Por ejemplo, no sé si recuerda lo que dijo el Benemérito de las Américas en su frase tan célebre. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá, exactamente, el respeto al derecho ajeno es la paz. Traducido en un lenguaje coloquial, ¿cómo lo podríamos expresar? Porque es parte de un discurso. Está argumentando y genera confianza. Y la autoridad debe de respetarlo esto. ¿Cómo lo traduciríamos? ¿Cómo lo traducimos nosotros a nuestras propias palabras? O con un ejemplo. Bueno, profe, al menos como yo lo diría, solo es el respeto a las cosas de los demás. Sí, mira, precisamente, si traduciríamos en otras palabras, el respeto al derecho ajeno entre los individuos, si yo respeto a mi semejante, ¿sí? Él por consiguiente me tiene que respetar, ¿sí? Si yo lo agredo, voy a ser agredido por él. Si yo no agredo, no voy a ser agredido por ninguna persona. Igual en las naciones. Si hay una nación que agrede a otro Estado de Derecho, pues este Estado de Derecho por lógica va a tener que responder. Caso Perseo, o estamos hablando de esta manera. ¿Qué pasa con Estados Unidos, con los indocumentados mexicanos que quieren cruzar la frontera? Y hablamos de indocumentados mexicanos. Para Estados Unidos, el actual régimen, consideran que estos indocumentados mexicanos son delincuentes, ¿sí? Y que por esa razón se les prohíbe el ingreso a Estados Unidos. Para nosotros los mexicanos, cuando viene un americano de estados de allá de la Unión Americana a territorio mexicano, no le ponemos ninguna objeción. ¿Cuántos norteamericanos han cruzado la frontera de México de manera ilegal y en ningún momento los expulsamos, en ningún momento los calificamos o los etiquetamos a comparación del gobierno norteamericano? Ahí está un ejemplo, el respeto entre las naciones. Por ejemplo, tenemos un suceso lamentable, pues sí es lamentable, de que los españoles llegaron y conquistaron a los pueblos mesoamericanos y por eso en determinado momento lo que hoy se conoce como los Estados Unidos mexicanos fuimos una colonia española. Pero ¿qué pasa si no hubieran llegado los españoles? Hubieran llegado los franceses, hubiéramos sido colonia de los franceses. Si hubieran llegado los ingleses, hubiéramos sido colonia de los ingleses. Entonces, o portugueses, como en Brasil, hubiéramos sido colonia de Portugal. Si se dan cuenta, es parte de nuestra historia. Y es un evento que sucedió hace muchos siglos. Hoy en día lo que debemos de aprender y aprovechar de esa colonización es que rescatar lo mejor que nos trajeron y que hoy forma parte de nuestra vida. Y no estar viviendo en el pasado, sino sencillamente buscar ser mejores con lo que hoy tenemos y con lo que podemos implementar. Ese sería un buen argumento y ya no estar hablando de que es necesario que se pida perdón por un suceso que pasó hace siglos atrás. Entonces, los argumentos tienen que ser de esta manera. Por eso acabábamos de mencionar. Regresando a nuestro tema que estamos viendo, gracias, Jessy. Vamos a ver precisamente. No debe olvidarse que esa es la parte esencial de la retórica, como lo recuerda el mismo Cicerón, al decir que ahora, ya que el procedimiento de argumentar se ha enseñado para todo género de causa, parece que se ha dicho suficiente acerca de la invención. La primera y máxima parte de la retórica. Ok, están viendo y yo quiero que ya sus compañeros también ya vieron lo que era teoría general del proceso. Y yo le pregunto a Ned Michel, en sí, ¿qué es la teoría general del proceso? ¿Cuál es la esencia de la teoría general del proceso? Pues la teoría general del proceso
viene siendo los principios que se van a aplicar en un cierto, pues por así decirlo, proceso. Ok, principio. En determinadas áreas en particular. Ok, yo hablo de las áreas del derecho y para eso le voy a preguntar a Brian, ¿cuántas áreas del derecho usted conoce? En general, o sea, las subramas del derecho, por ejemplo, está el derecho agrario, o sea, ese tipo de derecho. ¿Sí? Sí, es correcto. Ok, el derecho agrario, el procesal, incluso el ecológico. Derecho ecológico, está bien. El derecho. Ah, ese. Bueno, hasta ahorita eso. No se preocupe, pero estamos Derecho hablando internacional. derecho internacional, el derecho internacional público y privado, podemos tener dos, ahí se abre. O sea, a lo que quiero es esto. La pregunta es, Derecho constitucional. ajá, derecho constitucional, está muy bien Aranza, derecho constitucional. ¿Por qué creen que existe una clasificación de derecho? ¿Cuál es el sentir de existir una clasificación de derecho? Yo quiero contestar eso. Bueno, de Adelante, entrada, hay muchas clasificaciones. Si no mal recuerdo, en teoría general del proceso hablábamos de por qué hay tantas subramas, tantos subgéneros. Bueno, de hecho, las leyes, nosotros como abogados sabemos que son bastantes, o sea, son muchísimas y una persona no se puede aprender todo de pies a cabeza. Lo que nos habían explicado en esta clase es que precisamente por eso hay muchas ramas. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que especializar, o sea, a lo mejor en dos, en tres, pero en todo no se puede. Entonces, precisamente, cada abogado, por decirlo así, tiene su subrama, ¿no? Su especialización, tal vez, en algo. Bueno, eso fue lo que vimos. Sí, sí, puede ser. De hecho, fíjense que algo que tiene esta universidad, a la vez tiene un programa muy interesante. Trata de que ustedes conozcan el ámbito del derecho de manera general. Ya en lo profesional, ustedes van a decidir sobre qué áreas se quieren especializar o quieren trabajar en particular. Eso significa, desde otro punto de vista, es que aquí no hay ninguna limitación. Se trata de enseñar todo el derecho, cómo se interpreta, cómo se argumenta y cómo se aplica en determinados momentos bajo circunstancias y determinados hechos. Voy a manejar un ejemplo rápido. Y me voy precisamente con tu compañera Claudia. Vamos a manejar, precisamente estamos argumentando. ¿Qué diferencia hay entre el derecho agrario con el derecho civil? Porque ahí vamos a ver cuál es el argumento que establece el derecho agrario con el derecho civil. Y esa es la parte que nosotros debemos de conocer. En este punto en particular. ¿Alguien aparte de su compañera Claudia que quiera comentar? Se supone, profe, que el derecho civil va más... ¿Puede repetir su pregunta, profe? A ver, vamos a ver. No sé si permítame un poquito. Ryan. Sí, Ok. ¿qué diferencia hay entre el derecho civil con el derecho agrario? Obviamente son dos cosas muy diferentes, pero sería entre el derecho agrario y el derecho, ¿qué, profe? ¿Social? No, civil, derecho civil. De hecho, voy a entrar a una, si me quieren esperar tantito, vamos a hacer la siguiente clasificación del derecho, que ustedes ya lo vieron. Por eso existe esta, en cuanto al término de argumentación, que estamos hablando de lo que es la argumentación en el derecho, es necesario que ustedes conozcan dos ramas del derecho. El derecho lo podemos manejar en dos grandes aspectos. De hecho, hay una clasificación del derecho público, derecho privado, derecho social. Se hablan de estos tres grandes grupos. El derecho público, el derecho privado y el derecho social. Ok, en el derecho privado,
¿sí? Se van a establecer las áreas del derecho donde interviene estrictamente la voluntad de las partes para crear, ¿sí?, derechos y obligaciones entre ellas. En este derecho privado, llamémosle así, vamos a encontrar al área del derecho civil y al área del derecho mercantil de manera muy general. Tenemos a la otra área, hablamos del área del derecho público. En el área del derecho público le corresponde al Estado vigilar, preservar y conservar todas estas normas jurídicas que tienden a regular la conducta de forma individual y colectiva de todos aquellos ciudadanos mexicanos, hablamos del Estado mexicano, o extranjeros, o que estén de paso en el territorio, respetando tanto a los demás ciudadanos mexicanos o habitantes y a las instituciones que se han creado de parte del gobierno. Y en el derecho público tenemos precisamente el derecho constitucional, tenemos al derecho penal, al derecho internacional público y privado, entre las partes más importantes. Y hablamos de un derecho social. Este derecho social se crea precisamente para atender a las cuestiones de carácter meramente de una sociedad desprotegida, y entre ellas encontramos al derecho agrario, al derecho laboral y al derecho de seguridad social. ¿Sí? El derecho de seguridad social, estamos hablando de todas las instituciones de seguro que existen en México, llamemos IMSS, ISSSTE, ISSSTE, SEDENA y sucesivamente. Y al hay otra rama interesante del derecho, hablaríamos de una rama del derecho económico. ¿Sí? Porque el derecho económico es sumamente importante, donde vamos a encontrar ciertas áreas en particular que tienen como finalidad establecer los ingresos y el desarrollo económico de un país. ¿Cuáles serían? Hablaríamos de un derecho fiscal, un derecho presupuestario, un derecho gubernamental que también se maneja. Hablaríamos también de un punto de vista del derecho ecológico que ustedes están viendo y ya vieron al respecto. Entonces, este es el gran parámetro que existe en el área del derecho. Y por eso hablábamos del argumento. ¿Qué consiste el argumento? Ya lo habíamos establecido anteriormente cuando Cicerón nos establece que para nosotros argumentar debemos generar una confianza y debemos estar fundamentados, y en una autoridad tiene que caer esto para que éste respete. Cuando ya se halló la pregunta, ¿qué diferencia existe entre el derecho civil y el derecho agrario? Es que existen dos características. Primera, el derecho civil proviene de actos entre particulares y pertenece al grupo de derecho privado. El derecho agrario pertenece al grupo de derecho social. Y ambos tienden a regular de manera en común, hablo de manera en común, la propiedad y tenencia de la tierra. En el derecho civil, cuando hablamos de derecho civil, estamos hablando de la tenencia de la tierra de actos privados, cuál podría ser un usufructo, un arrendamiento de terrenos, una compraventa, una donación, etcétera, figuras de esta naturaleza. Mientras que por parte del derecho agrario estaríamos hablando de los regímenes de propiedad ejidal y comunal. Estos dos regímenes que existen y se siguen aplicando en algunas regiones de la República Mexicana, sus características que es indivisible, imprescriptible, inembargable, ¿sí? Estas son las características que tienen esas tierras, por lo cual es necesario que tengan un procedimiento totalmente especial, diferente al derecho civil. Entonces ya vimos el argumento que se maneja en estos puntos. De ahí la importancia que consideremos estos aspectos. Bueno, vamos a manejar otro aspecto aquí y ahorita les voy a preguntar a ustedes para que hagan su argumento. Yo ya estoy hablando del argumento, jóvenes. Dice, al inventio corresponde, pues, el hallazgo de las pruebas y argumentos que el orador habrá de organizar en la dispositivo, de acuerdo con las distintas fases del discurso. El material sobre el que opera la inventio es una preparación en tres tipos: intelectual, datos, pruebas y argumentos, en los que fundará el orador para convencer exclusivamente por la razón, la moral, basada en las garantías de honestidad que ofrece la conducta ejemplar del propio orador. Al respecto, véase las reglas del discurso jurídico de Robert Alexis, que ya estamos hablando precisamente.
y afectiva, los recursos con los cuales el orador cuenta para pulsar la emotividad a las pasiones del público, atendiendo a su posición social, ideológica, cultural y circunstancias especiales de los hechos que presenta la causa y el encausado. Bueno, aquí me gustaría que manejando este punto de vista, y vamos a manejar precisamente en la fase de un discurso, y vamos a manejar el intelectual, el moral y el afectivo, estos 3 puntos que hemos leído anteriormente. Y yo les pregunto a ustedes, y esta pregunta va para Carla. Carla, el día de mañana, si no mal recuerdo, en el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, se va a discutir sobre la desaparición de los fideicomisos en México. Si hablamos de 109 fideicomisos. Usted, de acuerdo a lo que ha oído en los medios de información, ¿cuál es su opinión al respecto sobre este tema? Bueno, la verdad nunca he escuchado hablar de eso, profe, perdón, me disculpa. Bueno, lo que pasa es que nosotros como abogados tenemos que estar pendientes de todas estas cuestiones, porque hay que ver qué es lo que está sucediendo en el entorno del derecho mexicano, porque aquí estos fideicomisos, para cual se crearon unas leyes y reglamentos. Entonces, si se desaparecen esos fideicomisos, estos 109 organismos, ¿sí?, que pertenecen al Estado, entonces su marco jurídico va a desaparecer. Entonces ya no va a existir. Entonces, de ahí la importancia de tener conocimiento de este aspecto. Ok, esta misma pregunta es una pregunta abierta. ¿Quién quiere opinar? Yo quiero, aquí es opinión, ¿sí? ¿Cuál es su argumento de ustedes sobre este aspecto en particular? Bueno, de hecho, en la mañana, en la clase de Historia del Derecho Universal y Mexicano, hablamos un poco de este tema. Ah, perfecto, está bien, De los mételo. fideicomisos. De hecho, fue una noticia que nos dio una compañera, nos compartió. Entonces, bueno, yo de entrada en la mañana dije, ¿qué es un fideicomiso? O sea, primero escuché la noticia y dije, para empezar, ¿qué es un fideicomiso? Después, bueno, yo estoy en unas clases particulares de cine y precisamente también nuestro maestro el día viernes nos está diciendo, ya vieron que van a quitar el apoyo al Finicid, algo así se llama. Y que es como apoyo a personas que hacen cortometrajes, o Sí. así, documentales. Ya hablamos también de ese tema. Entonces me puse a investigar ahorita entre clase y clase bien qué va a pasar con esto, ¿no? De entrada, bueno, el gobierno si quita apoyos, sabemos que en el gobierno hay como muchas tranzas, entonces creo que algunos fideicomisos pues sí estaría bien, ¿no? O sea, son como de relleno. Pero también nuestra profesora nos decía que hay fideicomisos que van a apoyos a tratamientos de niños con cáncer, de violencia contra la mujer. Yo, bueno, por ejemplo, en el caso de las artes escénicas, pues sí nos afecta, ¿no? Digo, es dinero que el gobierno se va a quedar, si todo esto desaparece, todo este dinero, son millones, no estamos hablando de 1,000 pesos, ni 10,000, ni 10,000, estamos hablando de millones de pesos que nuevamente el gobierno se va a quedar. Entonces, digo, como sociedad, todos tenemos distintos intereses, entonces creo que como sociedad, ese es un apoyo para nosotros, o sea, para el pueblo, ¿no? Y que los quiten, la verdad es que nos va a afectar muchísimo a todos. En mi caso, o sea, en esto del cine, del teatro, de por sí las artes no son muy bien apoyadas, ¿no? Y, por ejemplo, este mini apoyo que tenemos y luego que nos lo lleguen a quitar, Dios, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, en mi caso, pues creo que sí está muy, muy, muy mal que los vayan a, o sea, desaparecer. Digo, no estaría mal, así como Andrés Manuel hizo su consulta, ¿no? De, vamos a iniciar a los expresidentes, todo. Digo, ¿por qué no hacer una valoración de, ok, qué es necesario y qué no? Digo, sí está bien que algunos desaparezcan porque lees acerca de ellos y es como de, suena más como empresa fantasma o algo por el estilo, que como un apoyo, ¿no? Pero sí hacer una valoración para ver qué es necesario y qué no en nuestro país. Y eso es todo. Ok, gracias, Brian. ¿Alguien más que quiera opinar? Jessica. Profe, Ajá. O bueno, Jessica Lorena y después Jessica Castro. Profe, Sí, adelante Jessica Lorena, porque tengo 2 Jessys. ¿Sí? Entonces, la primera. Jessica Lorena. sí, como dice mi compañero Brian, retomando la plática que tuvimos hace rato con la maestra, también estaba comentando que decía que había como un fondo
para el personal médico para que tuvieran prácticamente todos los cuidados que necesitaban sobre el COVID y que pues ese recurso no estaba llegando. Entonces estamos hablando de que si realmente quitaran, por decir, apoyos que pues no son como tan necesarios y que dejaran ahora sí que los que son realmente necesarios, como estaba diciendo mi compañero, acerca de los niños con cáncer y ahorita sobre el cuidado de los médicos que están combatiendo al COVID-19. Ok, gracias, Jessica. Voy con Jessica Lozano. Jessica, coméntanos. La justificación del presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar los fideicomisos es que el dinero que era para los fideicomisos se utilice para emergencias, pero pasa a perjudicar a algunos otros sectores, ya que hay niños que son huérfanos y este dinero que es recaudado de los fideicomisos también es un apoyo para ello. Y hay otros tipos de situaciones que son para gente vulnerable que realmente necesita este tipo de apoyo, pero la justificación del presidente es que el fideicomiso se quite para que en situaciones de algún riesgo o situaciones de emergencia se utilice este dinero. Y también en una de sus conferencias, él comentó que el dinero que se quitaría sería de aquellos sectores que no se les vea una utilidad. Ok, gracias, Jessy. Miren, voy a intervenir. Desde un punto de vista, como un abogado, si estuvieran ustedes manejando y trataran de defender un fideicomiso, ¿cuál sería el argumento que ustedes manejaran? Supuestamente por parte de los legisladores y del Ejecutivo manifiestan que hay fideicomisos donde hay aviadores, donde no están haciendo un uso adecuado a este mismo. La pregunta es, si tenemos 109 fideicomisos, que así nos han dicho, pues que les digan cuál es el fideicomiso, no sé, X, del 1 al, no sé, al 109 que diga fideicomiso, con el nombre tal, se encontró estos aviadores, se encontró aquello. Bueno, en una aplicación en estricto derecho, diríamos, porque el derecho es impartir justicia, ¿cuál sería la justicia? Este fideicomiso que no demostró su fin del mismo y que ha hecho malversación de fondos, por decirlo así, o no ha aplicado adecuadamente sus fondos, pues entonces procedería a su desaparición y no hacerlo de manera generalizada. O sea, no es lo mismo que encontremos de 109 fideicomisos, a lo mejor, hipotéticamente hablando en este momento, tengamos, ¿qué les gusta? 10 fideicomisos que a lo mejor se ha generado o se ha usado de manera inadecuada. Por esos 10 fideicomisos vamos a eliminar a 99 fideicomisos. Oiga, profe, pero otra cuestión. Se supone que no para eso, bueno, yo no sabía eso de lo que acaba de argumentar Jessy 2. Yo no sabía eso. Entonces, de que el dinero va para emergencias, ¿no? Pero yo recordando en temas pasados, ¿no se supone que para eso está el FMI? O sea, el Fondo Monetario Internacional, se supone que es para emergencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un terremoto, una catástrofe o algo por el estilo, lo primero que tenemos que hacer es ir al FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional lo que hace es que nos presta y presta dinero a todos aquellos países que solicitan sobre este rubro, pero es un préstamo que hay que pagar. Por eso, y a ver, no sé si alguien les explicó cómo funcionan los fideicomisos. Los fideicomisos tienen una finalidad que está compuesto por 3 partes. Una es quien lo genera el fideicomiso, quien da el recurso. En este caso sería a través de la ley de egresos, ¿sí? Porque hay una planeación. Se crea y se establece cuánto es el monto que va a recibir. Otra es quien lo va a desarrollar el fideicomiso, que se va a encargar de vigilar y aplicar que se cumpla con lo establecido. Y el tercero es el beneficiario. Un fideicomiso se genera de esta manera con la finalidad de que el mismo sea totalmente autosustentable. Es decir, que la inversión sea mínima, pero que sin embargo los beneficios sean altos. Muchos de estos fideicomisos que estamos hablando hoy en día de manera muy general, tienen ¿cómo le podría decir? Un presupuesto muy básico. Es decir, muchos de ellos lo único que van a sufragar los gastos de operación del organismo que se encarga de llevar a cabo la vigilancia y el cumplimiento del fideicomiso, su personal operativo y a desarrollar ciertos programas sectoriales. ¿Por qué?
porque muchos de estos fideicomisos crecen y subsisten porque obtienen aportaciones, donaciones de organismos nacionales o de organismos internacionales, y aquí claro, de organismos internacionales. O sea, el gobierno le invierte muy poco a estos fideicomisos, pero los resultados y los beneficios son mucho mayores. ¿Por qué? Porque obtienen apoyo, ahí sí, como usted decía, de apoyos de organismos internacionales. Por ejemplo, de la UNESCO. Cuando se hablan de los niños que están desamparados, están en la calle, la UNESCO es un organismo internacional que libera recursos económicos. Por ejemplo, hay fideicomisos que conservan el patrimonio de la ciudad porque han sido considerados como patrimonios culturales a nivel mundial. Y también hay un organismo internacional que libera recursos para que ese patrimonio que está a nivel mundial reconocido se siga preservando y cuidando. Y hay recursos. Entonces, aquí, lo que es importante es que de acuerdo a los argumentos que tanto emiten los diputados como nuestro actual presidente, desafortunadamente sus argumentos no están debidamente fundamentados. Es decir, no estamos hablando que tenga datos, pruebas y argumentos en los que se funda para eliminar de manera general los 109 fideicomisos. Desde el punto de vista moral, él habla de una honestidad, que muchos de ellos hay aviadores. Bueno, tienen nombre cada fideicomiso, que diga qué fideicomisos son los que se encuentran con estos aviadores, y bueno, como una política del Estado que debe de hacer, pues implementar un programa de regularización de este tipo de irregularidades y poder que este fideicomiso siga subsistiendo, pero ya no con esta deshonestidad que se maneja, ¿no? Y desde el punto de vista que afectiva, realmente con el poco recurso que se va a obtener de estos fideicomisos, realmente se va a aplicar para atender al COVID-19 o qué va a hacer. O sea, no hay una cuestión desde un punto de vista social. ¿Por qué? Porque para el COVID-19 esto es un requisito, y ya te decía una palabra en derecho, sine qua non, que es sumamente importante y que no hay vuelta de hoja, es que la atención del COVID-19 para el ejercicio 2021 ya tiene que estar en el presupuesto, tanto en el ingresos como de egresos, más que en el ingresos y en el egreso. Ya saben ellos realmente cuánto recurso económico se tiene que designar a la atención del COVID, tanto en el aparato hospitalario, porque durante estos, llamemos de 10 meses que digamos, porque en febrero y marzo se activó, estaríamos hablando para fin de año 9 meses, son 12 meses, 9 meses, ya el gobierno sabe cuánto ha generado la atención médica, tanto de derechohabientes o no de derechohabientes, a los diversos sectores de seguridad social. Ya sabe económicamente cuánto hay, entonces para el próximo año, porque hay que atenderlo, él ya tiene que pronosticar eso, y más aún así, también él ya tiene que pronosticar que no nomás va a comprar 30 millones de vacunas, porque México no son 30 millones de mexicanos, estamos hablando que somos cerca de 160 millones de mexicanos, entonces en su ley de egresos, ya tiene que haber una etiqueta, y eso le corresponde a Hacienda. Ya Hacienda debió haber etiquetado y haber hecho un presupuesto, ¿sí? Donde diga cuánto es lo que va a generar la compra de esas vacunas. Y no lo que nosotros hacemos cuando hacemos un presupuesto. Tomamos un valor alto y tomamos un valor bajo. Y dentro de esos valores sacamos el valor medio. Y ese valor medio es el que nos va a permitir establecer cuánto nos va a generar estas vacunas. Y entonces, ahora sí, yo estoy haciendo un argumento, ¿sí?, que tiene el carácter intelectual, moral y afectiva. Porque yo, Hacienda, yo ya dije cuántos millones de pesos o billones de pesos mexicanos voy a destinar a esto. La pregunta es, ¿por qué a 30 millones de mexicanos? Y los otros 130 millones de mexicanos, ¿qué no se van a vacunar? Que son mexicanos de primera, que los 30 millones de mexicanos que se van a vacunar son mexicanos de primera, los otros restantes son mexicanos de segunda o de tercera o de cuarta.
Esta clasificación de haber destinado, ya hablamos de una discriminación. Real, en las noticias, y van a encontrar que hablamos de la compra, perdón, de 30 millones. Y los otros 130 millones de vacunas. O espera el gobierno mexicano que, como el gobierno chino le estuvo regalando insumos para la atención de los centros hospitalarios de COVID, espera que también el gobierno espera que reciba regalos o dádivas de algunos países de vacunas. No sé. Es cuestión de verlo. Y entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de una argumentación de acuerdo a lo que estamos viendo en estos aspectos. Es ahí la importancia. Ahora, vamos a entrar a otro punto de vista, chicos, y vamos a ver. En el examen lógico de los argumentos más frecuentes usados en el derecho, desde la época del derecho romano hasta la actualidad, y de modo especial por los órganos jurisdiccionales, estos emplean de manera más o menos sistemática la inducción, la deducción, la analogía y, por supuesto, el silogismo. Aquí, cuando hablamos de la inducción, deducción, la analogía y, por supuesto, el silogismo, en la inducción, y hablando de los métodos inductivos y deductivos, en uno partimos de lo general a lo particular, rápido, tomando en consideración. Hay leyes que se aplican estrictamente de manera general. De hecho, las leyes deben ser de forma generalizada. Y yo digo, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, establece qué son las contribuciones y establece 4 grupos. Dentro de esos 4 grupos, las personas mexicanas que realicen una actividad empresarial y que realicen alguna de estas 4 supuestos, por lógica, tendrán que pagar, ¿sí?, sus impuestos y por ende generan una contribución. Entonces estamos hablando de lo general a lo particular. Cuando voy de lo particular a lo general es que hay leyes que van encaminadas directamente a individuos. Y rápido, lo voy a manejar con esto. Tenemos un registro agrario nacional. Y el registro agrario nacional tiene como finalidad regular la tenencia de la tierra de los ejidos y de los bienes comunales. Entonces es exclusivo para estas personas, nada más, para ejidatarios y comuneros. Ahí no pueden ingresar pequeños ganaderos, pequeños agricultores que tienen tenencia de tierra del régimen privado. Y entonces manejamos esto. Ahora, desde un punto de vista, cuando hablamos de una analogía, ¿qué es la analogía? La analogía es que algo sea similar. Si yo digo caballo y mula, al final y al cabo estamos hablando de 2 animales, ¿sí?, que pertenecen y son considerados ganado mayor y que los 2 son animales de carga. Y los 2 pueden ser montados por las personas. ¿Cuál es la diferencia entre la mula y el caballo? ¿Alguien que quiera comentar? Alex, ¿qué diferencia encontramos entre el caballo y la mula? Me parece que la mula es pues nace de un burro, de un asno. Sí, es correcto. Y de una yegua. Es la cruza de una yegua y de un asno, ¿sí? Esa es la mula. Por eso la mula se le considera infértil. Ya no puede procrear. Pero es un animal muy fuerte. Y ese animal se utilizaba mucho y se utiliza para carga. Más que el caballo. Entre el caballo y la yegua generan, igual los caballos y así. Se van generando en esa sucesividad. Y esos animales son para que las personas lo monten, para ejercicios, para actividades hípicas o para algunos procesos de rehabilitación psicoemocional, se llama equinoterapia, también son aplicados. Entonces, esa es la gran diferencia. Por esa razón hablamos de una analogía. Cuando estoy hablando de animales de carga, estoy hablando del caballo y de la mula.
¿Cuál es la diferencia entre el caballo y la mula? Físicamente uno es más fuerte, el otro es más, podríamos llamar, más agraciado para ciertas artes y no tanto para la carga. Y lo podemos visualizar en las orejas. En el tamaño de las orejas de un caballo y de una mula se puede percibir la diferenciación entre ellos. Entonces hablaríamos qué es el silogismo. Y el silogismo se dice, hablar del silogismo tiene que especificarse de manera cuidadosa de qué tipo de silogismo se está hablando, ya que se puede ser de varias clases. Así tenemos el silogismo propiamente dicho, también llamado típico o formal, y los silogismos especiales, que son todos aquellos que no siguen todas y cada una de las reglas y figuras del silogismo formal, pero que no por ello son falaces o inútiles, sino al contrario, suelen ser las más usuales, ¿sí? En la argumentación cotidiana. Entonces, tendríamos que ver qué es un silogismo. De manera muy general, el silogismo jurídico se compone de dos premisas y una conclusión derivada de aquella. Se dice que la conclusión es válida si las premisas lo son, pero desde un punto de vista formal importa que aquí la corrección o verdad no sea de las premisas, sino simplemente que la conclusión se derive de ello. Y cuando hablamos de silogismo, yo voy a manejar el siguiente aspecto, de manera muy general. ¿Cuál sería el silogismo del derecho penal? Y hablaríamos de un silogismo en el derecho penal en particular. El derecho penal es creado por el Estado, crea su marco jurídico, ¿sí? Dentro de su marco jurídico tiene como regla aplicar sanciones tanto económicas como corporales. ¿Cuál es la finalidad de aplicar estas sanciones corporales y económicas? Evitar que esta conducta, que es reprochable ante la sociedad, no se reproduzca y genere más actos de violencia dentro de una misma comunidad. Lo que se busca es, en determinado momento, evitar que estas conductas se vuelvan repetitivas y generen daño a una sociedad. Entonces, ¿cuál es lo que busca este silogismo respecto a su verdad? Lo que busca precisamente es el hecho de que se evite, como conclusión, que esta conducta no sea repetitiva o sea padrón de otros más ciudadanos mexicanos. Eso es lo que se busca. Y precisamente aquí hablamos de una serie de silogismo. En temático, es algo llamado epiquerema, silogismo sorites, silogismo condicional, silogismo disyuntivo y el silogismo llamado polisilogismo, ¿sí? Entonces, estos tipos de silogismos tendríamos nosotros que ver y analizar de manera general. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras leyes están y contienen una gran cantidad de silogismos. Rápido. Si hablara de un silogismo, la unión de un hombre y una mujer ante el juez del registro civil, ¿qué verdad genera? La unión de un hombre y una mujer ante un juez del registro, ¿qué conclusión nos lleva? ¿Debe de ser un matrimonio por siempre? No. Es un matrimonio civil, es correcto, ahí está, esa es la respuesta. O sea, en el derecho actual mexicano establecemos que un hombre y una mujer, al acudir ante un juez del registro civil, lo que van a celebrar ellos es un matrimonio. ¿Sí? Es la unión. Ahora, ¿qué diría yo otro silogismo? Diríamos, ¿qué pasa si un hombre, una mujer y un niño acuden al registro civil? ¿Qué van a hacer? Pues registrar al niño, ¿no? Exactamente, ahí está la conclusión, registrar al niño. Entonces, si se dan cuenta, estos son los famosos silogismos. Son lo que tenemos nosotros que revisar. Hay condicionantes.
Por ejemplo, un silogismo muy básico. Si ustedes tienen un vehículo automotor, un coche, una camioneta, ¿sí? Y ustedes lo conducen, ¿qué documentos deben de tener para poder conducir ese vehículo y que en ningún momento sean molestados por ninguna autoridad? Una licencia. Exactamente, ese es el documento que ustedes deben de contar para evitarse ser molestados. Entonces el resultado es eso. Y no todas las personas pueden tener licencia. Ahora, hay algunas personas que manejan unidades y no cuentan con licencia, pero eso no impide que sigan manejando la unidad. Lo que va a generar posteriormente es que si la autoridad en una revisión, en un retén, encuentra esta irregularidad en la persona, la lógica y el derecho que se debe de aplicar es imponer una sanción, una multa, por no haber cumplido con el requisito que el Estado ha establecido para el cumplimiento de este ordenamiento. Y es así como manejamos. Bueno, pasamos a otro punto y vamos con la retórica y la filosofía. Y entonces son dos temas muy importantes. Muchas universidades han retirado dentro de su mapa curricular a la filosofía, cuando realmente la filosofía es importante. ¿Por qué? Pues es la ciencia del saber. Dice algunos filósofos, es el amor al arte y el amor al conocimiento. Esa es la filosofía. De hecho, todos nosotros en alguna ocasión o parte de nuestra vida hemos creado filosofía. Cuando te dice, es que estás haciendo mucha filosofía o estás filosofando. Entonces, pero tiene una característica importante. La pregunta es, ¿por qué es importante la filosofía en el ámbito del derecho? Y eso se lo pregunto a Michelle Carrillo. ¿Por qué cree que sea importante la filosofía en el derecho? Porque tal vez es algo que ya está practicado, que ya pasó y es como si le dieran los hechos que podría ser un abogado o es como un consejo o algo así. Ok. Bueno, voy con Abigail Lemus. Abi, ¿qué nos dice? ¿Por qué es importante la filosofía en el derecho? Porque pienso que también desde hace tiempo que se creó el derecho, viene por parte de la filosofía. Entonces, y en el derecho, pues como que se filosofa mucho en algunas cosas y en toda la rama del derecho. Ok. Claudia, ¿qué nos comentas? Sobre la importancia de la filosofía en el derecho. Claudia. Profe, ¿puedo decir yo algo? Sí, adelante, Jessie. Bueno, que para mí la importancia que tiene el derecho a la filosofía es que nos ayuda como a tener mejores diálogos, se podría decir. También. Gracias, Carla, por tu comentario. Voy con Jessica Lorena. Jessie, a ver, coméntenos usted, Jessie. Profe, yo por lo que había leído y por lo que me acuerdo, es que decía que también la filosofía tenía mucho que ver con la argumentación porque te ayudaba a dar mejores argumentos y que muchos creían que la filosofía pues no servía de nada hasta que se dieron cuenta que era como una base acerca del derecho de la argumentación y de la rectoría. Sí, correcto. Fíjese que aquí viene interesante lo siguiente. La filosofía es el pensamiento del ser humano. Entonces, como tal, este pensamiento del ser humano con él va evolucionando. Y a medida que nuestra sociedad evolucione y sus pensamientos evolucionen, porque finalmente la filosofía es el pensamiento del ser humano, que crea ciencia, arte, conocimiento, ¿sí? Entonces las ramas del derecho tienen que ir evolucionando en ese aspecto.
Yo les diría a ustedes, hoy tenemos un comercio electrónico. O sea, vemos y entramos a internet, a cualquiera de las plataformas X, y vemos un producto que es mucho más barato que en las tiendas físicamente donde hemos acudido. Y le pregunto, ¿por qué es diferente el precio en una tienda donde hemos acudido a un precio en internet? ¿Por qué creen que hay una gran diferencia entre el precio en un producto determinado en una tienda al precio en una página de internet? ¿Qué creen que sea? Adelante, Lorena. Bueno, o Claudia, a ver, Claudia. ¿Sería por el envío? Por el envío, y hay algo más. Vamos a ver. ¿La calidad? Aparte de la calidad, Claudia, ¿qué más podríamos ¿Una hacer? garantía? La garantía. También hay otra cosa interesante, Michelle, gracias, Carrillo. Lorena, a ver, dime, Lorena. Tienes levantada tu manita. Bueno, a lo mejor se quedó levantada la mano. ¿Me podría, por Perdón, favor, profe, se me olvidó bajarla. ¿me podría por favor volver a ayudar con la pregunta? Porque creo que tengo la respuesta, pero quiero analizarla bien. Ok, la pregunta es, ¿por qué un producto es más barato en una página de internet donde se comercializa esto que directamente en una tienda? ¿Sí? Bueno, ¿Cuál es la razón de la variedad de precios? bueno, yo tengo entendido, porque pues yo tuve una tiendita en línea precisamente, te ahorras muchos gastos en cuestión a trabajadores, impuestos. A veces, solo a veces, sí sale más caro comprar en línea dependiendo de la aduana, si tiene que pasar por aduana. El envío muchas veces es gratis, entonces no se contempla si se tiene un acuerdo. Pero que yo sepa es por eso, porque te evitabas el pago a bastantes empleados, porque pues en la página nadie te cobra como tal. O sea, no le tienes que pagar a un empleado para que esté ahí atendiendo. Entonces, cuando tú vas a una tienda, estás pagando tanto el producto como pues sí, a los empleados, el mantenimiento del local, la paga del local. Entonces, todo eso infiere en por qué es más barato a veces, solo a veces en línea, no siempre, pero sí, la mayoría de las veces es más barato. Un gran ejemplo que podría poner es Amazon Prime. Es correcto, gracias, Brian. Aquí la gran diferencia es lo que dio su compañero es correcto. En los famosos gastos operativos. Tú tienes un local establecido, tú pagas renta, luz, los servicios de agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado, pagas lo que es tu licencia de funcionamiento o tu referéndum, tienes a tu personal que está asalariado, tienes que pagarles también su seguridad social, tienes que hacer declaración de impuestos, retención de impuestos y todo lo demás. Entonces, estos productos operativos le llamamos, son gastos que se le tienen que manejar en los productos que vendamos al público. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, el empresario, el dueño de estos negocios, lo que busca es ganar. Y de esta manera buscan que esto sea trasladado a sus productos, por ejemplo. Pero no se traslada en un solo producto. Si yo tengo 1000 productos y estos los voy a comercializar, todos estos gastos operativos los tengo que trasladar de manera equitativa a los 1000 productos. Y entonces yo ya le generé un cargo en particular a este producto. Cuando venda yo los 1000 productos, yo ya recuperé mis gastos de operación. Pero como yo no me dedico a vender un solo producto y tengo una diversidad de productos, entonces esta diversidad de productos me permite cubrir mis gastos de operación mucho más. Y en internet lo que necesitas es que puedes estar trabajando desde tu casa. Si estás dado de alta en Hacienda, porque hoy ya hay un comercio electrónico y te ha regulado, ya te exigen, entonces tienes que estar dado de alta en Hacienda y tú mismo a través de una empresa de mensajería puedes llegar a un arreglo y se mandan los productos. Y de esa manera se reduce en gran medida. Adelante, Daniela, perdón. Dime, Daniela. Bueno, yo creo que eso se basa la filosofía, por eso es importante la filosofía en el derecho, porque también trata de que pues se encuentre la solución de los problemas y la búsqueda también para pues poder encontrarlos. Sí, correcto, gracias, Dani. Precisamente sobre este aspecto yo estaba mencionando y hablaba yo del comercio electrónico, porque en México el comercio electrónico se reguló
hace muy poco tiempo, porque antes no había el comercio electrónico. En México, cuando no se le dio un uso intensivo al Internet en el giro de comercio, no había comercio electrónico y por tal razón no era necesaria su regulación. Hoy ya tenemos esta regulación, ya está establecido. Por esa razón hablamos de que la filosofía, que es el pensamiento de las personas, tiene que ir avanzando de acuerdo a cómo va creciendo el desarrollo social, ¿sí? En todos los estados de derecho. Sus comunidades están generando nuevas conductas que deban ser reguladas hasta cierto punto por parte del Estado. Y de esta manera generar una equidad entre todos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Y voy a manejar lo siguiente, jóvenes. De acuerdo a lo que estamos manejando, nos dice lo siguiente. La filosofía en el ámbito jurisdiccional resulta ser necesario porque este elemento permite que influya y guíe nuestra vida cotidiana en todos los aspectos prácticos de la vida, tanto en el ámbito de la conducta como en el trabajo intelectual que desarrollamos y máxime como abogados. Aquí sí es interesante esta postura. ¿Por qué razón hablo de esta postura? Si yo hablo de la postura desde un punto de vista filosófico de los derechos humanos, ¿sí? Y si ustedes vieron Historia Universal y están viendo Historia Universal, yo hablaría realmente cuando surgen los derechos humanos en el mundo en el que vivimos. Muchos podrían decirme, no, pues surge con la Carta, con la Declaración de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Humanos, realizada en Francia, 1789, ¿sí? Otros históricamente me van a decir, es que sale con la Carta del Reconocimiento de Derechos Humanos, con el rey sin tierra, que habría que en 1200 y fracción. Otros estaríamos hablando de Sócrates, Platón. Desde esa época nace. Cuando el conocimiento se empieza a generar en el ser humano y cuando el ser humano empieza a reconocer la validez de la vida de sus semejantes. Ahí estaríamos hablando de los derechos humanos. Que hoy lo hemos considerado desde otro punto de vista más conceptualizado, es caso particular de México. Tendríamos que irnos a la reforma constitucional de junio del 2011 en el artículo 1 y donde se eleva a rango constitucional los derechos fundamentales del hombre, ¿sí? En perspectiva de derechos humanos. 1992 habríamos visto la reforma del artículo 102, inciso B, que habla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De hecho, desde un punto de vista filosófico, los derechos humanos nacen con el ser humano y se extinguen con su muerte del mismo. De manera individual, de manera colectiva, siguen subsistiendo hoy en día. Entonces, ya vimos cómo la filosofía, y hablando de este tema en particular de los derechos humanos, así se maneja. Por eso cuando hablábamos, y yo lo mencioné con ustedes, desde un punto de vista filosófico, hubo una época en la cual nosotros, al ser totalmente católicos, se había establecido el criterio, ¿sí?, de que los hijos nacidos en un matrimonio religioso son hijos que legítimos. Los hijos nacidos fuera del matrimonio son hijos ilegítimos. Y así es como se manejó en muchos aspectos. Llega un momento en que desde un punto de vista filosófico es necesario decir no.
esto ya no es aplicable porque al final y al cabo, yo les pregunto a ustedes, el niño que va a nacer puede elegir y decir, quiero nacer en un matrimonio religioso o civilmente, o quiero nacer en una unión de concubinato. ¿El niño elige? La pregunta es. No puede elegir yo creo que hasta que tenga la mayoría de edad, por lo que sus padres tienen que, pues a ver si decidir por él. Exactamente, se acaba de decir, el niño va a nacer, y va a nacer en el lugar donde tanto papá y mamá tuvieron la fortuna de hacer la concepción y nace, ¿sí? Si es un matrimonio civil, pues está bien, si es una unión de concubinato, pues también. Ahora, hay algo interesante, un niño, si un niño, y hablamos de manera generalizada, va a nacer en una relación de convivencia, o lo que conocemos como sociedad de convivencia. Sí. ¿Sí saben qué es cuando hablo de sociedad de convivencia? Esta palabra jurídica la estoy utilizando porque en este momento hablamos de filosofía de derecho y la retórica. Recuerden que tenemos ya en nuestro Estado de Derecho reconoció las uniones de hombres, hombres y mujeres. A esa unión de hombres y hombres y mujeres se le conoce como sociedad de convivencia. No podemos utilizar el término matrimonio porque nuestro Código Civil es muy explícito al decir es la unión de un hombre y una sola mujer. Y hablamos de matrimonio. En el concubinato también estamos hablando precisamente de la unión de un hombre y una mujer que son solteros, pero que han decidido unir su vida y formar una familia, una pareja, ¿sí? Ante la sociedad, pero que no desean casarse. Y cuando hablamos de una relación de dos hombres que han decidido formar una relación de pareja, igual que en dos mujeres, entonces hablamos de una sociedad de convivencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, los niños que van a nacer ahí, en dos hombres, va a haber un niño que nazca de la relación de ellos, no van a ser. Que uno de ellos sea el padre biológico y que posteriormente se integre con otro hombre y de ese niño viva en ese seno familiar es diferente. Lo mismo va a pasar con aquellas mujeres. Aquellas mujeres que previamente han tenido sus hijos, pero deciden vivir en común con otra mujer y realizar una familia de esta índole, todos los hijos están bajo esas circunstancias. La pregunta es, los niños no deciden. Son al final sus progenitores o los padres biológicos o los padres adoptivos, ¿sí? Quienes al fin y al cabo van a decidir dónde va a desarrollarse este bebé o este niño, en términos generales. Entonces, eso es lo importante de la filosofía. ¿Qué tan interesante? Por ejemplo, se ha intentado en muchos respectos que este estudio sea más filosófico de lo que puede ser el caso en la teoría de la interpretación jurídica. En la teoría de la interpretación jurídica, el énfasis de este rasgo tiene gran importancia debido al hecho bien conocido de quien también recientemente ha habido una tendencia a sostener que el valor de la filosofía para el pensamiento jurídico es reducido o, en el mejor de los casos, problemático. Quienes sustentan esta concepción afirman que la interpretación es un asunto técnico que requiere habilidad profesional, mientras que la filosofía solo sirve para proporcionar un trasfondo educativo general. Tales concepciones no solo son erróneas, sino muy peligrosas. Son peligrosas especialmente debido a que en los aspectos sociales a los que se ha hecho referencia más, quienes no tienen conciencia de su responsabilidad, quienes ciegamente practican su profesión de intérpretes del derecho, constituyen una amenaza para el desarrollo sensato de la sociedad. Por eso, hoy, en términos generales, estamos hablando de que nosotros debemos de argumentar en términos de lo que está establecido en la norma. No nomás quedarnos con una interpretación, porque si hablamos de una interpretación, nuestra interpretación puede ser totalmente mínima a comparación de un argumento. En el argumento nosotros ya sostenemos en qué consiste y por qué estamos haciendo esta argumentación. Yo les digo, cuando yo hago un argumento,
y hablo sobre los derechos de los niños. Los derechos de los niños están contemplados en el artículo 4 constitucional, sí, que nos menciona que los derechos del interés superior del niño. Pero no nomás en ese documento. Tenemos la Carta de los Derechos Humanos, tenemos la Declaración del Pacto de San José, tenemos derechos civiles y políticos, ¿sí? La Convención Americana, y de estos documentos internacionales hablan precisamente sobre el interés superior del menor. Y entonces, si nosotros hablamos de todos estos documentos jurídicos de orden internacional y que son de aplicación en el Estado del Derecho mexicano, nuestro argumento va a ser más sólido y va a ser más sustentable. Si a esto le sumamos alguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro argumento es tiene mayor peso y tiene mayor credibilidad ante esta situación, que traerá como consecuencia pues que el juzgador tendrá que fallar a nuestro favor. Y entonces ahí hablamos precisamente de que hoy en día nuestra argumentación debe estar estrictamente basada en el derecho y aquellas normas, tanto nacionales, federales o internacionales, que sean de aplicación al caso en particular que estamos en estudio y que nos permite a nosotros, de cierta manera, hacer una buena interpretación del derecho en su argumentación. El humanismo como una actividad ante la vida. ¿Y por qué hablamos del humanismo, chicos? ¿Qué consideran que sea el humanismo? ¿O por qué resaltamos el humanismo como una actividad ante la vida? Marjorie, ¿qué nos comenta? Adelante, Claudia. ¿Es el valor al ser humano? Es correcto, el humanismo es exactamente. El humanismo es la parte humana de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué pasó ahorita en el humanismo de muchos mexicanos ante esta pandemia? Que jamás lo esperábamos y jamás pensamos que se hubiera llegado y que en México hubiera sido afectado. Hubo mucha gente que perdió su trabajo, que en ocasiones su poco dinero que tenía guardado ya no le permitió poder llevar alimentos a su seno familiar, y hubo gente humana, otros mexicanos, que trataron y compartieron parte de sus alimentos apoyando a estos semejantes. Ese es el humanismo que tenemos que tener. O sea, es la parte humana esencial. De hecho, el derecho tiene esa característica. El derecho debe ser humano. Desafortunadamente, y lo digo textualmente, existen algunos marcos jurídicos que esta calidad humana se ha perdido. ¿Sí? Entonces, también es importante ver este aspecto. Pero el humanismo es eso, una actitud ante la vida. Esa es la parte que tenemos nosotros que buscar, y ese humanismo también se da en gran medida por la cuestión de la filosofía. Por eso hay un punto que nos dicen, que no puede existir una verdadera filosofía que no se refleja en las obras. ¿Sí? En el caso particular de ustedes, en este momento, ¿ustedes qué son? Son estudiantes. Están aprendiendo, están tratando de conocer todo lo más importante del derecho. ¿Sí? Y empiezan ustedes ya a manejar una división del derecho. Si alguien en un momento llega y les platica de algún asunto, ustedes ya pueden en determinado momento decir a qué área del derecho pertenece este punto en particular, sobre su problemática, y entonces ya pueden en determinado momento a dar un asesoramiento o orientar o apoyar a esta persona. Por eso, en el derecho se manejan las siguientes situaciones. Dame los hechos y te daré el derecho.
¿Por qué? Y esos son hechos fácticos. Si una persona no acude a un tribunal a que se le reconozca, se le restituyen o se le deje de molestar en su persona papeles, posesiones o derechos, la autoridad no puede intervenir por sí sola, salvo en algunos casos y la propia ley lo maneja de manera excepcional. Pero siempre tiene que ser por el interés de la persona que tenga que acudir ante el tribunal. Y entonces esta persona que acude al tribunal va a narrar sus hechos, ¿sí? Los hechos que está argumentando de forma escrita o de forma verbal, y entonces la autoridad es quien en determinado momento va a aplicar el derecho para el caso en concreto que se le está planteando, ¿sí? Esa es una de las características que tenemos en este aspecto. Sobre la filosofía en el campo del derecho se ha dicho que lo siguiente: el papel que tiene la filosofía en el derecho es hoy en día, quizá más que en otras épocas, revalorado con firmeza dentro del estudio de los principios del derecho. Es necesariamente una actitud reconocedora del papel insustituible y necesario que cumple la filosofía jurídica con relación al conocimiento del derecho. No es de sorprenderse entonces que Dworkin escriba que los problemas de jurisprudencia son, en lo más profundo, problemas de principios morales, no de hechos legales ni de estrategias, y que cualquier teoría del derecho debe ser ella misma un ejercicio de teoría moral y política normativa, y que reconozca que la filosofía jurídica no es una disciplina de segundo orden, que tenga por objeto el razonamiento jurídico cotidiano, sino que ella misma es el nervio de la reflexión sobre el derecho. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué en México, desde un punto de vista filosófico, desde el punto de vista del derecho, por qué en México existe el comercio en las vías públicas? ¿Ustedes por qué piensan? O llamado también como comercio informal. ¿Por qué existe en México? Pregunto a ustedes. Profe, podría ser porque, bueno, a algunas personas no les alcanza como tal para rentar un local. Correcto. Sí. Eso también, porque a lo mejor no le alcanza, porque a lo mejor no hay políticas por parte del Estado mexicano que impulse a estos pequeños comerciantes con beneficios fiscales, con determinado momento que también sea apoyos en algunos sectores y que genere una forma más formal. De hecho, hay una problemática interesante y es una forma de pensar de mucha gente. Es que en el comercio informal no se paga renta, no se paga luz, no se paga servicios. Lo único que se le paga es una cuota al ayuntamiento, que lamentablemente esta cuota que se le paga al ayuntamiento no ingresa a la tesorería municipal, sino que ingresa a las cuentas del presidente municipal o al secretario general del ayuntamiento, en algunos de los casos, ¿sí? Y en un comercio informal no tiene un horario de entrada ni un horario de salida. Y a veces tampoco no tiene días en específicos. Puede ir lunes, miércoles, viernes. Puede ir todos los días de la semana, o puede ir nomás 2 días, o puede ir una semana y una semana no. O sea, pero con el recurso que obtiene, le permite subsistir y salir adelante. Por esa razón, sus productos, muchas veces ellos tienen un mejor precio, mucho mayor competitivo que en aquellos negocios establecidos. Y esta es una de las actividades que México está predominando constantemente. Y en gran medida se debe a un factor interesante.
ya desde el punto de vista filosófico lo vamos a contar. Las contribuciones tienen como finalidad, y aclaro, las contribuciones tienen como finalidad llevar obras y servicios públicos a los mexicanos en cualquier región del país donde se encuentren. Desafortunadamente en México no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Por lo siguiente. Hay muchas colonias o comunidades donde hace falta agua, drenaje, alcantarillado y los demás servicios básicos. Y el presidente municipal decide no aplicar ese recurso en estos lugares, sino que decide aplicarlos en algunos lugares donde esos servidores públicos van a tener ciertos y mejores beneficios. ¿Sí? Y entonces no cumplen con la labor de la contribución. La contribución es satisfacer estas necesidades. Entonces la gente cuando ve y dice, es que yo pago mis impuestos, pero estos impuestos no se ven regresado a mi comunidad, no se ve el desarrollo y el beneficio y el progresamiento de esta zona, entonces ya no creen en el gobierno, ya no creen en las obras de esta naturaleza. No sé si oyeron las noticias la semana pasada que el Ayuntamiento de Puebla va otra vez a la Avenida Juárez, la Avenida Reforma. Parece que va a meter otra vez servicios de drenaje, va a hacer ciertos arreglos en esa calle. Pregunto yo a ustedes, la Avenida Reforma, todo lo que es Juan de Palafox y Mendoza, no está en perfectas condiciones. A lo mejor habría que atender algunos pequeños detalles. ¿Por qué volver a invertir en una obra que ya está hecho? ¿Y por qué no todo ese recurso económico que se va a invertir en este tramo, por qué no se utiliza en algunas otras colonias donde podríamos realizar a lo mejor el mejoramiento de drenaje, de agua, de luz pública, o sea, obras que realmente en impacto social beneficien más a estos grupos de familia? Y no en un lugar donde ya se ha ido trabajando. Ese es uno de los grandes problemas que yo he visto en muchas administraciones jóvenes. Que los ayuntamientos, no sé si su forma de pensamiento es muy pequeña, pero nunca realizan obras de mucha trascendencia. Es decir, si realmente los ayuntamientos realizaran obra pública con una proyección de vida de mínimo de 10 años, muchos de estos ayuntamientos, ya todas sus calles o sus colonias, hoy en día estarían completamente con todos los recursos y servicios públicos municipales que se venden. Porque ¿qué haces? Que durante 3 administraciones municipales ya no tengan que dar mantenimiento, bueno, ya no tengan que crear o introducir servicios públicos municipales. En su momento sí darles un mantenimiento, que es importante, pero la diferencia entre un mantenimiento preventivo o correctivo a introducir una obra nueva son sumamente diferentes. No sé si ustedes han recorrido la ciudad de Puebla. Yo les diría yo por La Paz, por donde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, antes lo que era la Dirección de Tránsito, en plena ciudad y en este lugar, van a encontrar calles de terracería todavía. Son muy pequeñas, pero hay calles de terracería. Como que no es posible esto, ¿no? ¿Cómo tener esas calles de terracería en pleno, en esta colonia y en este lugar? Pero bueno, esta es la filosofía que se maneja hoy en día. Y por eso hablamos de que es un problema, tanto moral y político, en relación con el ser humano, cuando la filosofía no se aplica de manera eficiente y no se busca lo que nos llamamos nosotros el humanismo, ¿sí? Entonces,
Es un gran problema. Igual, todas nuestras leyes que se creen en el entorno mexicano deben tener como característica la calidad humana. Yo les diría por ejemplo, en el Código Penal hay delitos que tienen penas de 70 años, ¿sí? Esta pena que se le impone a una persona es realmente humanista. O realmente el imponer esta pena, ¿qué es lo que busca el legislador? Muchas veces el legislador lo que busca es satisfacer de manera muy esporádicamente la necesidad y el reclamo de una sociedad. ¿Sí? Diría el legislador, yo con imponer penas más severas a estos delitos estoy cumpliendo con satisfacer una necesidad de mi población. Realmente eso no es. Lo que se debería buscar en términos muy generales es encontrar el problema que genera estas conductas delictivas y atenderlos de manera preventiva, no de manera correctiva. Eso sería lo más importante. ¿Sí? Por ejemplo, voy a manejar la filosofía de los cubanos. Si bien tenemos un régimen comunista en Cuba, hay algo que es admirable en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba existe por lo menos un médico por cada 10 familias de Cuba. Y si hablamos de que cada familia esté compuesta por 6 personas, estaríamos hablando que tenemos 60 personas o 100 personas que va a atender un médico cubano. Y el médico cubano tiene la obligación de protegerlos, de atenderlos y ver que estén saludables en su salud. En México, ¿cuántos médicos tenemos que atiendan a mexicanos? Si bien nos va a veces, llegamos a tener un médico para que atienda a 1000 mexicanos. Entonces, ¿dónde está la parte humanista? ¿Y dónde está la parte filosófica del derecho de atención a la salud de los mexicanos? Esto de filosofía y todo esto es sumamente de mucha reflexión y realmente ver si lo que se está pidiendo es lo justo. Por ejemplo, en el pago de impuestos sobre la renta, personas físicas se les va a retener el 30%. Personas físicas tienen que pagar el 35%. Un ejemplo más práctico para que lo comprendamos. Si una persona física, si Juan Pérez gana 100 pesos, el gobierno le va a quitar 35 pesos y se va a quedar con 65 pesos. Si hablamos de la empresa Bimbo, ¿sí? Y ella gana 100 pesos por pago de impuesto a la renta, va a pagar 30 pesos y se va a quedar con 70 pesos. Pregunto, ¿este tipo de contribución es equitativa y justa por el contribuyente, persona física, y la empresa X? ¿Ahí hay equidad y hay justicia en el pago de contribuciones? ¿Ustedes qué opinan? Y se lo pregunto a Wendy. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, profesor? Es que están muy distraídos, chicos. Hablo precisamente, estamos hablando de la materia fiscal. Y en el artículo 31, fracción cuarta, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera justa y equitativa. Y yo digo que en materia fiscal, una persona física, Juan Pérez, tiene la obligación de pagar de impuestos sobre la renta el 35% de sus ingresos. Y yo digo que Juan Pérez el día de hoy ganó 100 pesos y va a pagarle al ISR 35 pesos y se queda con 65 pesos. Y por otro lado, en la misma, una persona moral, llamamos Bimbo,
hoy ganó 100 pesos y le van a descontar 30 pesos y se va a quedar con 70 pesos. 70 pesos, porque así establece la ley del impuesto sobre la renta. 30% personas morales y 35% personas físicas. La pregunta, ¿realmente esta contribución es justa y equitativa? Para preguntar, ¿qué es justa? ¿Qué es Profe, equitativa? Dígame usted. Adelante, Jessie. ya le interrumpí, perdón. No, no se preocupe. Yo digo que no, pues no es justo ni equitativo, porque estás dando como una alta parte, se podría decir. Ujú. Sí, o sea, si no hablamos de que la contribución debe ser justo, no hay justicia, porque entonces tendría que ser el impuesto de la renta del 30% personas físicas y personas morales. Y estamos hablando de que es igual para los dos. Equitativa porque sí, tanto aquella persona que gana 100 pesos como aquella que gana 100 pesos, persona moral, persona física, al fin y al cabo, sus impuestos que van a pagar van a ser lo mismo, 30%, es decir, quitarles 30 pesos. Pero cuando tú haces una ya clasificación y lo manejas de esta forma, entonces ya tu contribución no es justa ni equitativa, es una contribución desigual. Ahora, una persona moral, sus salarios son muy pocos. Una persona moral tiene ingresos muy altos. Entonces, ¿qué sucede con ello? Bueno, estamos terminando clases, jóvenes. Entonces los veo yo el próximo miércoles. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Profe, yo tengo una duda. Dígame usted. ¿Cuándo sube las calificaciones que ayer Hoy en la envió a la tarde. plataforma? Pero no. No, Ok. hoy. Hoy tiene que Ah, ser en muy la bien. tarde, noche, ya mañana lo pueden revisar o más tarde, ¿sí? Pero ahí Ok. queda. Ok. Gracias, profe. Nos vemos, nos vemos.